Buenas noches, amada Iglesia Filadelfia. Es un gusto poder conectarnos este día a través de este medio. Sin duda ya nos extrañamos, ya deseamos la oportunidad de poder estar juntos y el privilegio de alabar al Señor en medio de la congregación, pero sé que muy pronto tendremos la oportunidad de hacerlo. Esta semana iniciamos una nueva serie de estudios llamada Conectados con el propósito de Dios, conectados con los propósitos de nuestro Dios. Hemos estudiado sobre la fe, sobre la obediencia, sobre aquellas oportunidades que Dios nos da de ser realmente doblemente felices. Pero ahora necesitamos comenzar a reforzar o reaprender qué es el propósito de Dios en nuestra vida. Mucha gente ama a Dios, quiere agradarlo, pero llega a una incógnita muy fuerte, no sabe cómo. Comprender lo que es el propósito de Dios en nosotros nos va a abrir el panorama de la fe de una manera única. Hombres y mujeres a través de la historia, a través del tiempo, han aprendido a conocer los propósitos de Dios y han sido transformados, regenerados y encaminados a vivir en la voluntad de Dios, pues conocen cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Tenemos que empezar preguntando qué es el propósito. ¿Es la determinación firme de hacer algo? O también podemos definirlo como el objetivo que se pretende alcanzar. Si hablamos de esto o en este contexto, tenemos que decir que Dios tiene una determinación firme en cada uno de nosotros y desea cumplir un objetivo en tu vida y en la mía. Dios está determinado a cumplir su voluntad en nosotros y como lo decía David, cuando llegamos a entenderlo, hacer la voluntad de Dios produce en nosotros alegría. Es normal que estemos tan ocupados en lo que estamos haciendo que a veces dejamos a un lado lo importante que es conocer a nuestro Dios. Yo sé, no es normal que una persona ponga a Dios en primer lugar de su vida, pues al fin y al cabo, a Dios no lo puedes ver y todo lo que te rodea es visible. Pero solamente cuando desarrollamos la fe en cada uno de nosotros es cuando podemos comprender y ver quién es Dios y qué es lo que quiere de ti y de mí. Yo sé que van a llegar situaciones difíciles, momentos complicados, pero solamente a través de la fe, tú y yo vamos a poder ver detrás de todas estas circunstancias cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pablo estaba consciente de lo que pasaba en una iglesia llamada Corinto. La gente estaba perdiendo poco a poco el propósito de Dios en sus vidas. Comenzaron a alejarse de las verdaderas enseñanzas de Cristo. Y esto es común cuando dejamos de estudiar la palabra, cuando comenzamos a llenarnos de accesorios, de verdades a medias, y entonces empezamos a alejarnos, distrayéndonos del propósito de la voluntad de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. Una de las vertientes de esta iglesia de Corinto fue la idolatría. Dejaron de poner a Dios en primer lugar de sus vidas y comenzaron a exaltar situaciones, circunstancias, personas que los alejaron de una verdadera adoración. Tenemos que recordar que el centro de nuestra vida necesita ser Dios, que el centro de nuestra iglesia necesita ser Dios. Yo sé que esto es algo que pasa con frecuencia en la humanidad, cuando dejamos de ver a Dios y comenzamos a resaltar las aparentes cosas favorables que tenemos en nuestra vida. Por eso Pablo les llama, les exhorta y les dice de una manera muy especial, ahí en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo está hablando de aquellos que sienten que su vida ya está por encima de los demás, que son más sabios, que son más fuertes, que ya saben absolutamente todo lo que es necesario para la vida cristiana. Pero con frecuencia este tipo de personas han tomado la decisión de desconectarse de Dios, de desconectarse de sus propósitos, porque empiezan a vivir en base a lo que ven, a lo que pueden hacer, a lo que pueden palpar, no en base a lo que Dios desea para cada uno de ellos. Descuido, alejamiento, pecado, insensibilidad en el corazón, distracción, y entonces llega el caos a nuestra vida y se acomoda de tal manera que es muy difícil que nosotros, en medio de la complicación, en medio de la prueba, podamos ver qué es lo que Dios desea. Por eso, no necesitamos decir que estamos firmes en nosotros mismos, sino decir que estamos firmes en el poder de Dios, para que de esa manera no resbalemos, no nos deslicemos, no suframos el alejamiento de nuestro Dios. Cuando pienso en personas conectadas y a la vez desconectadas de Dios, tengo que ir a dos personas, Adán y Eva.
Dos personas que mantenían una conexión perfecta con Dios, pero que a causa de su distracción, a causa del pecado, ellos se desconectaron. Fíjate lo que dice Génesis 2:25. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. La conexión con Dios y con su propósito de estas dos personas era perfecta, era única, a tal grado que entre ellos no podían verse con malicia. Hoy en día hay grupos defensores de los derechos humanos que dicen que todos tenemos derecho a vacacionar, a andar en bici, a estar en nuestro hogar, a tener una libertad, pero todo hacerlo desnudos. En términos naturales, estar desnudos no tendría por qué afectarnos moralmente, pues Dios nos hizo de esta manera. Uno llega a este mundo completamente desnudo, pero la situación apremiante es que el pecado quitó lo natural y lo convirtió en algo antinatural. Hoy en día, ver un cuerpo desnudo provoca malicia, pues lo natural siempre el pecado lo convertirá en algo antinatural. Qué hermoso, porque podemos ver aquí en este momento que Adán y Eva estaban perfectamente bien conectados con Dios, a tal grado que podían estar desnudos y no se avergonzaban. Cuando leemos un poquito acerca de lo que dice el escritor John Piper, podemos analizar lo que está pasando hoy en día. Él dice, una implicación práctica de esto es que la desnudez pública de hoy no es un regreso a la inocencia, sino una rebelión contra la realidad moral. Dios ordena la vestimenta para dar testimonio de la gloria que hemos perdido, y es rebelión agregada el sacársela. ¿Sabes qué fue lo primero que perdieron Adán y Eva al momento de pecar contra Dios? Su gracia. La bendición de poderse ver tal y como eran. La bendición de poder ver a Dios. E inmediatamente se empezaron a ver el uno al otro tal y como eran, pero no a través de ese cristal tan hermoso que es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, sino que se empezaron a ver el uno al otro a través del pecado. Su relación fue afectada como creación, fue afectado como amigos de Dios, pero también su relación fue afectada como pareja. Esto es lo que sucede cuando tú y yo nos desconectamos de Dios. Fíjate lo que dice Génesis 3, 6 y 7. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Versículo 7. En ese instante se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera, y se cubrieron con ellos. La pregunta es, ¿por qué sintieron vergüenza? ¿De repente se vieron que estaban feos o que eran indeseables? La vergüenza es producto de vivir fuera del propósito de Dios. Dice la palabra que inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Ya no estaban en esa dimensión espiritual, ya no estaban en esa conexión con Dios, en esa cercanía especial con su Creador, sino que ahora estaban inmersos en un mundo de malicia, inmersos en un mundo de pecado. Sus ojos fueron abiertos y lo único que pudieron ver entre ellos fue que estaban desnudos. No podían ver otra cosa, no podían ver que tenía nariz, ojos o alguna otra característica. Lo primero que ellos vieron es que estaban desnudos. Una persona hace poco decía que ver cuerpos desnudos no era pecado. Otra persona le preguntó, ¿y después de ver esos cuerpos desnudos, te sientes con la capacidad de hablar con Dios? Uno de los temas más complicados hoy en día y que es una realidad es precisamente la pornografía. La pornografía es la incitación a una excitación sexual por medio de imágenes, publicaciones o conversaciones. Es una realidad que más y más personas, no solamente en otro momento, sino en este tiempo de cuarentena, se han inmerso en este oscuro mundo, justificando que no es malo, que solamente es el cuerpo humano. Pero si una acción no la puedes compartir con Dios, entonces esa acción no es algo natural, es pecado. Por eso Adán y Eva, al momento de pecar con Dios, lo primero que vieron fue su realidad, lo primero que vieron fue su desnudez. Ya no estaban cubiertos con el amor de Dios, ya no estaban cubiertos con la gracia de Dios, ya no estaban cubiertos con esa bondad, sino ahora estaban completamente desnudos. Qué tremendo es cuando tú y yo
nos vemos que estamos completamente desnudos porque nos hemos desconectado de Dios. En ese momento, la brillantez al hablar se apaga. En ese momento, la claridad de nuestros ojos se nubla porque no hay un propósito del por qué seguir avanzando. Por eso, cualquier tipo de relación, acción o decisión, si no está basada en Dios, entonces va a fracasar. Muchos de nosotros basamos nuestras relaciones en sentimientos, en instintos, en deseos, algunos más en caprichos, pero todo está fuera del propósito de Dios. Y esto nos lleva a la vergüenza, nos lleva a estar alejados de nuestro Dios. Eva perdió su comunión con Dios. En ese momento ya no era una persona confiable, porque había cedido a un deseo fuera del propósito de Dios. Adán tampoco era una persona confiable. Había permitido ir en contra de Dios. Y este es un tema para muchos otros estudios, pero Adán había perdido esa comunión o por amor a Eva o por falta de atención. En los dos casos, perdieron lo más hermoso que una persona puede tener, una buena relación con Dios, pero también una buena relación con los demás. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué no puedo tener buena relación con la gente? ¿Por qué me cuesta mucho trabajo establecer lazos familiares o lazos conectivos con las personas? Tendrías que preguntar, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque cuando nuestra relación con Dios se encuentra en un buen momento, se encuentra en un buen lugar, es sana, estable, entonces inmediatamente tú vas a buscar lo mismo con la gente que te rodea. El Señor lo decía, que amemos a nuestro Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra ser. Pero decía, también a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible tener conexión con Dios y estar desconectado con los demás, o viceversa. Fíjate cómo leemos que ellos se desconectan de Dios e inmediatamente se ven desnudos. Y lo primero que hacen es tomar hojas de higuera y se cubren. Qué tremendo es esto, porque inmediatamente se cubren sus partes íntimas. Inmediatamente ellos se ven vulnerables, se ven indefensos, y lo primero que tratan de hacer con sus propias fuerzas es cubrirse. Es lo que tú y yo hacemos. Cuando no estamos siendo cubiertos por Dios, cuando no estamos viviendo bajo la gracia de Dios, buscamos inmediatamente mecanismos de defensa. Algunos de ellos pueden ser un carácter fuerte, o para otras personas puede ser un carácter de apatía, o de soberbia, o de orgullo. Pero cuando tú y yo estamos conectados con Dios, entonces vivimos de una manera sencilla, clara y congruente. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es la acción inmediata de Dios? Vamos al versículo 8 del capítulo 3 de Génesis. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios, el Señor. Qué tremendo es esto. Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Versículo 11. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y de ahí vamos al versículo 20. El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Entonces el Señor los sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Versículo 24. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. ¿Cómo termina esta historia? De una manera muy triste. Parece una cadena de justificaciones, pero también parece una cadena de culpa. Vemos que Adán inmediatamente huye al sentir la presencia de Dios.
Nosotros leemos allí en Génesis que la presencia de Dios se paseaba en el huerto y tenía una comunión perfecta con Adán. Hablaba con Adán, platicaban con él, planeaban juntos, pasaban tiempo tan hermosos y deliciosos. Pero cuando llega el pecado, al momento de sentir a Adán que la presencia de Dios empezaba a acercarse, lo primero que hizo fue, corrió, huyó, se escondió. Dios sabía que había pasado esto, claro, pero aún así todavía pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y me puedo imaginar a Adán atrás de un árbol o atrás de una planta enorme y apenas escuchaba su voz diciendo, por aquí estoy, Señor. Oí que venías y tuve miedo y me escondí. Y entonces el Señor le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y él dice, porque vi que estoy desnudo. Inmediatamente vemos esa conversación de Dios. No hay un juicio de Dios inmediatamente, no hay una recriminación de Dios, sino que Dios primero tiene una plática con Adán. Adán tenía que ser consciente de lo que acababa de hacer, desconectarse de Dios, salirse del propósito de Dios, empezar a vivir en una dimensión completamente desconocida para él. Y cuando le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Él no toma la responsabilidad de este hecho, sino que inmediatamente dice, la mujer que tú me diste, ella me dio que comiera y yo comí. Va con la mujer y dice, ¿qué has hecho? Y la mujer tampoco toma su responsabilidad, sino que dice, la serpiente, ella me engañó. Parece una cadena de justificaciones. Hoy en día también tú y yo hacemos lo mismo cuando estamos desconectados con Dios. Cuando tú y yo no tenemos una relación sana con Dios, podemos culpar a todo mundo. Podemos ver al esposo culpando a la esposa, viceversa. Padres culpando a los hijos culpando a los padres, culpando en el aspecto laboral, porque nadie se puede hacer cargo, nadie se puede hacer responsable de sus malas acciones cuando está desconectado de Dios. Qué hermoso cuando tú estás en Dios y aún así pecas. Aún así cedes a la tentación. Y entonces el Señor Jesús le decía a sus discípulos a través de Juan, vamos a tener un abogado en el cielo. No necesitas justificarte, sino necesitas ir, arrepentirte, confesar y recibir el perdón. ¿Cuál fue el resultado de esta situación? Adán y Eva son expulsados del huerto. Ahora en adelante, el Señor dijo, vas a tener hijos y te va a costar mucho trabajo. Vas a dar la vida cada vez que uno de ellos nazca. Adán le dijo, vas a trabajar la tierra. Y muchas personas toman este versículo para decir, el trabajo es una maldición. No. Lo que trae el trabajo es lo que es difícil. Pero en sí el trabajo es una bendición de parte de Dios. Pero el sudor, el esfuerzo, ahora va a tener que ser doble. Porque cuando hay pecado, no puedes disfrutar de una manera sencilla las bendiciones de Dios. Los dos son expulsados del huerto. Los dos pierden sus bendiciones, pierden sus privilegios. Y entonces tenemos el primer sacrificio de la historia. Dios tiene que sacrificar unos animales, quitar sus pieles para vestir al hombre de dignidad una vez más. Estar conectados con los propósitos de Dios siempre te va a convertir en una persona integral, en una persona íntegra. No solamente en tus pensamientos, sino también en tus decisiones y en tus acciones. Por eso es necesario entender que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas que estás firme, ten mucho cuidado de no llenarte de soberbia, de no llenarte de orgullo, porque entonces vas a caer. Muchos de nosotros decimos, yo puedo, yo sé, yo tengo el control, no me va a pasar nada. Por eso el apóstol Pablo dice, mira bien para que no vayas a caer. La pregunta de esta noche es, ¿te has deslizado? ¿Ya has caído? O tal vez te puedo preguntar, ¿conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás conectado ya con ese propósito? Si es así, hermano, yo te animo a que te alejes del pecado, que te alejes de la vanidad, que te alejes del orgullo y que le pidas a Dios que te enseñe cómo vivir de una manera que le agrade y le honre solamente a Él. Adán se convirtió en la primera persona en estar íntimamente conectado con Dios, pero también se convirtió en la primera persona
que después de una mala decisión puso una barrera, puso un obstáculo. El día de ayer con el pastor Carlos hablábamos acerca del pecado, acerca de la distracción, acerca del alejamiento, acerca de la insensibilidad para conocer la voz de Dios como obstáculos para conocer el propósito de Dios y para permanecer de una manera conectada con Él. Esta noche, ¿estás conectado con Dios? Esta noche puedes decir que tienes una conexión tan hermosa con el Señor, que meditas en su palabra y sabes perfectamente bien hacia dónde te diriges. Sin duda, todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por situaciones complicadas, pero el día de hoy es momento de levantar nuestros ojos al cielo y decirle a nuestro Dios: quiero estar conectado contigo. No quiero pensar que estoy firme en mis propias fuerzas, con mis propios recursos, con mi inteligencia, mi belleza, mi juventud, sino que el día de hoy quiero estar conectado en ti, Padre amado, y que tú seas el que proveas todo lo que mi cuerpo, todo lo que mi mente, todo lo que mi corazón, todo lo que mi espíritu necesita. Se lo pedimos. Señor, en esta hora, no queremos ser expulsados de tu presencia. Queremos vivir en tu presencia. Queremos estar conectados contigo, Señor. Deseamos de una manera anhelar cada día tu palabra, anhelar cada día tu enseñanza, y que cada uno de nosotros aprendamos cómo vivir agradándote solamente a ti. No queremos estar firmes en lo que nosotros somos, en lo que pensamos ser, Señor, o en lo que tenemos, sino queremos estar firmes en tu Hijo Jesucristo, que es la roca eterna. Padre amado, perdona si hemos ofendido tu nombre. Perdona, Señor, si nos hemos desviado de tu propósito en nosotros, y que el día de hoy nosotros, con la ayuda y el auxilio de tu Santo Espíritu, podamos regresar a ese camino que tú has marcado para los que te amamos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias, Señor, porque sabemos que tú seguirás con esa determinación firme de cumplir tu propósito en nuestra vida, y en ese objetivo de que nosotros te pongamos a ti como el primer lugar, como el centro de todo lo que somos. Gracias por esta noche tan hermosa. Te bendecimos y te damos la honra solamente a ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengas una noche maravillosa con tu familia.